Y ya estamos de vuelta aquí con nuestro siguiente invitado, el diputado independiente Johannes Kaiser. Gracias por estar con nosotros, Johannes. Muchísimas gracias por invitarme y por supuesto un agrado estar con tan distinguido panel. A ver si mantenemos lo elogioso. Lo elogioso hasta el final. Vamos a ver. Vamos a ver. En primer lugar, candidato a presidencial. Precandidato. Precandidato presidencial. ¿Cuál es la expectativa? A ver, ¿cómo se ve esa trayectoria de Johannes Kaiser a la presidencia? Para serle honesto, ha sido algo bastante inesperado. O sea, es cierto, yo levanté en febrero mi opción, pero la atracción que ha tomado, me ha tomado a mí también por sorpresa. ¿Por qué? En ese sentido, porque no pensé que fuese a tener tanto eco y fuese a tener también un respaldo tan convencido por parte de mucha gente que hoy día nos está dando su apoyo. Así que, honestamente, ha sido una sorpresa agradable, por supuesto, pero también es una tremenda responsabilidad. Alfredo. Diputado, ¿cómo se explica, siguiendo con la pregunta de Fernando y la sorpresa que le produce el eco que está teniendo su candidatura? Hay pocos países en el mundo en donde se crean más de dos derechas. Italia es uno, en donde además de la derecha tradicional existen dos, lo que convencionalmente en ciencia política se le conoce como extremas derechas. Fratelli d'Italia, que es el partido de Giorgia Meloni, y el partido de la Liga de Matteo Salvini. En Chile está pasando algo parecido. Funcionalmente, no quiero usar el mote de extremo, aun cuando es también una pregunta de qué tipo de derecha se trata, la que usted encarna, pero en los hechos existe Chile Vamos, que es la derecha tradicional, existe Republicanos, que es la fuerza por la cual usted fue electo, y existe ahora este mundo libertario que usted está intentando encarnar y que se está haciendo un espacio en la sociedad chilena, a lo menos según la encuesta de opinión. ¿Cómo se explica eso? ¿Esto es fraccionar una derecha que no crece, sino que en realidad se fractura? ¿O es una derecha que se está expandiendo? Bueno, en primer lugar, dejar claro que ser de derecha en Chile durante mucho tiempo fue simplemente no ser de izquierda. ¿Okay? La derecha que se constituyó en torno al Partido Nacional eran partidos que hasta hace 50 o 60 años antes se estaban agarrando a balazos. Liberales y conservadores. Los liberales, conservadores, los agrarios laboristas. Entonces ya existe, social cristiano, existen distintas vertientes que se unieron en torno al Partido Nacional y que posteriormente se vuelven a separar en Renovación Nacional y la UDI, y ya conocemos el resto y de la UDI nace republicano y de republicano nace usted. Así es. Y en la práctica, lo que nosotros tenemos son vertientes políticas históricas que se ven representadas en la inmensa mayoría de los países de Occidente con mayor o menor fuerza. El libertarismo no es algo que haya nacido ayer ni nació con Javier Milei. Tiene, por lo menos en los Estados Unidos, 50 años. Más incluso. Si recordamos que el origen del libertarismo, usted lo puede retroceder incluso hasta la Revolución Americana. Los libertarios allá toman su esencia política de ese momento histórico, ¿no? Entonces, la verdad, ¿qué es lo que se está produciendo en Chile? Es, en mi opinión, desde el punto de vista del fraccionamiento político, sí, hay un fraccionamiento en torno a figuras, pero yo creo que el fraccionamiento más importante que se está produciendo es en torno a los proyectos políticos. Y a la cultura. Exactamente. ¿Cómo vemos nosotros el país en 30 años más? ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestra perspectiva de qué es el Estado o cómo debe ser el Estado? En concreto, ¿usted cree que topó techo José Antonio Kast? Yo no lo sé. Yo creo que José Antonio probablemente si entra a hacer campaña y vuelve a estar más activo de lo que estuvo en el último año, que estuvo muy silencioso,
puede posiblemente incluso recuperar terreno. No me cabe la menor duda de que esa es una posibilidad. Tiene un partido potente, tiene un partido con muchos concejales, con muchos consejeros regionales. ¿Usted diría que hoy día el Partido Republicano es más popular que el propio Kast? Bueno, eso es lo que dicen las encuestas. O sea, sí. Sí, Sí. es lo que dicen las encuestas. ¿Usted admira a José Antonio Kast? Yo creo que José Antonio hizo un gran trabajo formando el Partido Republicano, hizo un gran trabajo en su momento abriendo una serie de temas que eran disruptivos. Yo me acuerdo todavía cuando en Chile el plantear, por ejemplo, el colocar una zanja en la frontera era considerado xenófobo y prácticamente nazi, y todo el mundo le pegaba a José Antonio. Yo diría... Y en ese sentido, no, hoy día lo único que falta es que pongan minas nucleares en la frontera, y eso propuesto desde la izquierda. Yo creo que en ese sentido hizo un tremendo aporte desde el punto de vista de cambiar el eje del discurso y del debate, desde lo formal, porque nosotros lo estábamos haciendo desde lo informal, desde las redes, y en ese sentido eso se le reconoce. Yo creo que él ha cometido errores políticos también, esa es la razón por la cual existimos nosotros en este momento, pero sería desleal y sería injusto no reconocer también cuál fue su aporte. A ver, ¿Para usted Evópoli es de derecha? ¿Cómo? ¿Para usted Evópoli es de derecha? Yo creo que Evópoli es una organización política que no tiene una definición política. ¿Cómo así? Porque ¿qué significa ser de derecha? ¿Quieren más Estado o quieren menos Estado? Yo creo que en esa materia Evópoli probablemente sea de derecha. Si usted lo ve desde el punto de vista cultural, probablemente Evópoli sea mucho más de izquierda. Pero es de derecha liberal. Es que no existe el liberalismo cuando usted obliga a la gente a hablar de una manera determinada. No es liberal obligar a la gente. ¿En qué obliga a la gente Por ejemplo, Evópoli? la ley de género. No, pero Evópoli ¿en qué lo obliga? Disculpe, estoy hablando de la ley de género, que la apoyaron desde Evópoli también. La ley de género obliga a las personas a asumir como verdad la autopercepción de otras personas, y eso es por ley. Es decir, no es un tema de cortesía, no es un tema de amabilidad, no es algo que nazca de la persona, sino que lo hace por ley. Eso no es liberal. a ver, perdón. Bueno, Johannes, respetar como alguien quiere determinarse me parece súper liberal. Bueno, si usted lo decide individualmente, si viene el Estado y lo sanciona si no lo hace, no lo hace. a ver, Johannes, desde ese punto de vista, ya que estamos en las definiciones, ¿cómo mira a amarillos y demócratas, por ejemplo? Bueno, amarillos y demócratas son la democracia cristiana, o lo que quedó de la democracia cristiana antes de que se sumara al Partido Comunista. Ideológicamente son eso. La democracia cristiana chilena tuvo un ala de derecha que está también representada por ejemplo, Jaime Rabine, ¿no es cierto? Y esa ala es la que termina fraccionándose. Yo creo que viene fraccionándose con el tiempo y termina de fraccionarse completamente con el primer proceso constitucional. Es decir, es la DC, es la antigua DC. Eso significa que podrían eventualmente generar una coalición grande que incluyera desde, llamémoslo así, demócratas a republicanos. En ciertas materias yo estoy convencido de que existe una comunidad de opiniones, sin duda. ¿Cómo se financia su partido? A través de donaciones a una cuenta ruta. ¿Y eso es legal? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí, porque mi partido todavía no ¿Es su existe. cuenta? Sí, Es su cuenta. sí. ¿Pero a usted le parece bien financiar a través de una cuenta personal un partido político? Pero si no puedo- Digo, porque hay una ley de financiamiento. No, lo que pasa es que el partido no puede tener una cuenta propia mientras no tenga personalidad jurídica. Y mientras no tenga personalidad jurídica no puedo poner una cuenta al partido. Entonces tenemos que trabajar con algo, ¿no es cierto? Entonces le depositan en su cuenta. A la cuenta RUT, que está entregada al tesorero. Ya, ¿y cómo se rinden esos gastos? La rinde el tesorero a la directiva y al consejo. Pero está su nombre en la cuenta. Sí, está mi nombre. Si no podemos abrir una cuenta a nombre del partido. Sí. Ahora, la otra cosa que usted mencionó, Pero de todo esto, ¿cuánto aporte ha recibido? ¿De cuánto estamos hablando? Tienen que ser unos 4 o 5 millones de pesos ¿Desde cuándo? desde que empezamos con todo esto. ¿Y cuánta gente? Cientos. Cientos. Entre otros, los socios fundadores normalmente son un aporte mensual de 10.000 pesos, y otra gente que nos aporta cuando hacemos llamados desde ¿cómo se llama esto? Desde los canales de YouTube. yo
Otra variable que ha entrado muy fuerte en el mundo de la política y tiene que ver con la pregunta de fondo, digamos, es lo que podríamos denominar el mundo evangélico, el que también está presente en varias denominaciones. Y esa es una pregunta. Y la segunda es, a ver, ¿cómo ves tú la diferencia histórica, porque lo mencionaste cuando hacía referencia al pasado, entre lo que la gente votaba por un programa o una ideología versus votaba por la persona que le parecía que encarnaba bien lo que decía? Tú tenías a las personas que eran los líderes que arrastraban, o había un tremendo programa con una obligación de alguna manera de ser parte de un tipo de ideología particular, de un colectivo. En la práctica. Sí. Hoy día, ¿qué tanto representas tú eso? A ver, yo creo que yo estoy encarnando de alguna manera una idea que es mucho más amplia y mucho más grande que yo. Y en ese sentido, puede que yo salga del escenario, esa idea va a seguir estando presente. No soy yo la idea. Yo lo planteo de la siguiente manera: yo no soy la ola, yo solamente estoy montando la ola, ¿de acuerdo? Exactamente. Y en el momento en que deje de representar a esa gente que tiene entonces ciertas demandas políticas, ciertas demandas sociales, es el momento en que me caigo de la ola y voy a desaparecer en la irrelevancia. Al final, bueno, ese es también el sistema que queremos tener, democracia representativa, ¿no? ¿Y cómo va a lograr? Porque usted tiene hartas propuestas, hartas de las cuales son bien polémicas, que si uno las pensara hoy día en el Parlamento no flotarían, otras puede que sí. Y como por ejemplo, usted la otra vez cuando estuvimos en NPRIME decía que desecharía tratados de derechos humanos, la Corte Interamericana y otra, para los cuales usted sabe que hoy día por lo menos con este Parlamento no tendría los votos. ¿Cómo va a implementar usted sin una mayoría parlamentaria un programa de gobierno? Bueno, en primer lugar, las mayorías parlamentarias se reúnen cuando uno no las tiene directamente desde una elección. Usted puede negociar con las distintas fuerzas políticas. Eso está dentro del marco de conversación. De hecho. Y no solamente él, o sea, lo hacen en Francia, sí. No es necesariamente... Sí, ahora para desechar la Corte Interamericana, digamos, y otras cosas... Es que ahí está el tema. En el momento en que nosotros nos hagamos cargo del problema migratorio, así como nos queremos hacer cargo del problema migratorio, vamos a tener problemas con la Corte Interamericana, no necesariamente porque estemos violando el tratado, sino porque la evolución del derecho internacional, que funciona independientemente de lo que son nuestras Cortes Nacionales y lo que es el Congreso Nacional, ¿ya?, ha llevado a que ciertas normas sean aplicadas de una manera como nosotros no lo aceptamos al momento de firmar los tratados. ¿Cómo va a ser cuando se encuentre que para eso o para otras medidas no tiene mayoría? Bueno, es que si no tienes mayoría, entonces no puedes pasarlo, porque yo soy respetuoso de la Constitución. Pero sí le voy a decir una cosa. Hasta hace 3 años atrás, 3 años y medio atrás, cuando yo escribía "el que no aporta se deporta", todo el mundo me trataba de fascista. Y hoy día vienen iniciativas desde el Partido Socialista, por ejemplo, que se hacen cargo de lo que fue mi demanda de establecer campamentos de refugiados para impedir que siga entrando la gente libremente. Ahí me dejo con una duda, usted la otra vez que conversamos, diputado, porque usted ha dicho, comillas, soy soberanista, creo que en Chile tenemos que seguir gobernando 100% los chilenos. Sí. 100% los chilenos. Pero a la vez, usted me decía que está de acuerdo con que los extranjeros tengan derecho a voto. Entonces, como por un lado dice que quiere desechar tratados porque cree que ceden soberanía y que tenemos que gobernar 100% los chilenos, pero a la vez está de acuerdo con que los migrantes tengan derecho a voto. Yo no estoy haciendo un punto, ojo, yo no estoy haciendo en esto un punto respecto de si yo creo o no. Pero en primer lugar no cualquier migrante, ¿de acuerdo? Usted tiene que haber cumplido... Usted dijo 100% los chilenos, que solo decían los chilenos. Porque el pueblo chileno es es aquel que, de acuerdo con todas nuestras constituciones, es aquel en el cual radica la soberanía. Entonces usted puede hablar del macro pueblo chileno, donde también están integrados inmigrantes de distintos países, ¿ya? Ahora, si un inmigrante vive en Chile, paga... ¿Cómo?
Usted dijo 100% los chilenos. Bueno, entonces no es 100%, 99%, de acuerdo. Por eso cambia la Pero no cambia necesariamente la figura, porque la decisión la toma el pueblo de Chile. Lo que no podemos hacer, y yo no estoy dispuesto a hacerlo, es ir y negarle derechos políticos a quienes están haciendo efectivamente un aporte. Yo lo dije muy claro, el que no aporta se deporta, y el que aporta, bienvenido. Déjeme, diputado, volver a su imagen, porque es una buena imagen nada más, la de la ola, que usted se puede caer, pero la ola ¿Va a seguir? va a seguir. Sí, entiendo el punto. La derecha que usted está encarnando es una derecha, no es cualquier derecha, es una derecha que está explícitamente ensayando, no en todos los países, pero en varios, una batalla cultural. Sin duda. La Una estamos batalla. respondiendo. Está bien. Estamos respondiendo. Ya sea respuesta o De acuerdo, o vamos porque al hasta el asalto. momento no tenían Está adversario, bien. ahora hay adversario. Está bien. Entiendo el punto. Pero es una batalla. Ya. Y como batalla cultural, lo que se juega son sistemas de creencias, representaciones del mundo. Correcto. Se están jugando muchas cosas en esto. Su hermano, Axel Kaiser, que lo conozco, he estado varias veces con él en foros, le ha dado soporte, digámoslo así, intelectual. Aquí da lo mismo si me gusta o no, es decir, le da soporte, eso me parece evidente, a estas batallas culturales. Pero estas batallas culturales, y voy a lo que le decía a Mónica, son batallas en donde hay tomas de posición disruptivas. ¿Para quién? Disruptivas por ejemplo, para Mónica, con lo que... con No, las- ojo, yo estoy súper de acuerdo en que los migrantes voten con ciertas condiciones, me por si refiero- acaso. No me será refiero por a eso, me refiero al tema género, por ejemplo. Ah, bueno, sí, es que las declaraciones que ha tenido sí son bien disruptivas. Pero hasta él dijo que esa Sí, 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 pero son batallas A menos culturales. que no se arrepienta. Son batallas culturales que no están hechas para agradarle a todo el mundo. Porque son batallas. Oye, Una pero que batalla, yo espero que a ti tampoco te agrade que nos cuestionen nuestro derecho a voto. No, he sí, cuestionado su derecho a voto. yo estoy tratando de. Un texto sin contexto es un pretexto. Sí, pero yo estoy tratando de. Oye, pero está lleno de frases nuevas. Siempre. Saca siempre. Sí, pero que yo estoy tratando de tomar en serio esta idea de batallas culturales, más allá del derecho a voto. Batallas culturales. Irse contra la ONU es una batalla cultural. No. Negar, No solamente. negar la crisis climática es una batalla cultural. ¿La crisis? La crisis climática. Ok, ¿Mm? de acuerdo. Negar que ciertas personas puedan hacer una transición de género. Ahora sale el 23 de enero esa bellísima película, se la recomiendo, hecho de paso, que se llama Emilia Pérez, de Odia. Es una batalla cultural. Ocurre que, para no quedarme en el tema identitario, hay otra batalla importante. Para el mundo que usted encarna, la desigualdad no es un problema. No, la pobreza es un problema. Ya. Pero eso significa que, suponiendo que hayamos extinguido el fenómeno pobreza, Ya. y Chile en eso no lo ha hecho mal, históricamente digo. Si la pobreza se reduce, la desigualdad sigue siendo un fenómeno. Sí. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la desigualdad tal como la conocemos en Occidente supone altísimas concentraciones de ingresos. Altísimas. ¿Solamente eso? ¿Cómo solamente eso? Porque, mire, lo que sucede No, es... la desigualdad tiene muchas consecuencias. La desigualdad... Segregación urbana. No, la desigualdad no solamente no es una consecuencia, o sea, la desigualdad es una consecuencia. No es que la desigualdad sea una causa, la desigualdad es una consecuencia. ¿De qué cosa? Y es la consecuencia de la libertad. Si usted es libre y todos nosotros somos distintos, y nosotros tenemos intereses distintos, vamos a tener resultados distintos. Si usted quiere igualar los resultados, lo que está haciendo es matar la libertad. Pero ¿por qué tiene que haber perdedores en esto? ¿Cómo? ¿Por qué tienen que haber perdedores? Es que siempre defina usted qué es un perdedor. Una es un persona, perdedor, una persona es un que no tiene perdedor. soberanía sobre su propia vida es un enorme perdedor. Pero un momento, ¿quién tiene soberanía efectivamente sobre su propia vida? Yo creo que usted. ¿Yo? ¿Sí? En este momento, yo le voy a Sí, decir no sé una si en este cosa, yo momento. apenas soy capaz de manejar mi agenda, pero le voy a decir una cosa. El punto no es ese. El punto esencialmente es que si usted quiere forzar una igualdad, porque tiene que forzarla, pues no va a funcionar de manera voluntaria, porque los seres humanos somos distintos y si tomamos decisiones distintas vamos a tener resultados distintos. Usted tiene que tener un Estado que reprima a unos
e impulse a otros. De hecho, lo hacen a través de lo que son los impuestos diferenciados, que son efectivamente para generar igualdad. Lo hacen. No me diga que no. Y si usted no paga el impuesto, y si no paga el impuesto extra, entonces viene el Estado armado y persigue a la persona que no lo está pagando. Entonces, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Por eso se llaman impuestos, efectivamente. Y normalmente a lo largo de la historia, las grandes revoluciones de la historia se han generado en contra de los impuestos abusivos. ¿Ya? ¿Todos los impuestos son confiscatorios a su Yo juicio? creo que la inmensa mayoría de los impuestos son confiscatorios, efectivamente. Salvo el IVA. No, el IVA también. El IVA. No, sí, Entonces, sí. ¿qué impuesto va quedando? No Yo le diría que quizás, y hasta con matices, los aranceles. Ahora, usted dijo que planteaba... Para subirlo o bajarlo de acuerdo a qué tanto me gusta Importaciones, el país que nos pero estamos comprando. una cosa muy distinta es cuando yo voy y a una persona de la gente de menores ingresos en este país, si yo sumo todos los impuestos indirectos, ¿ya? Y los directos también, porque eso se traduce en precio, termino sacándole 30-40% de su ingreso. ¿Quieren hablar? Hablemos de pensiones bajas. Bueno, explíquenle a la señora que recibe la pensión mínima por qué el 40% de su pensión mínima se termina pagándole al Estado. Pero el Estado entrega algo a cambio. Ah, ¿sí? ¿En serio? Seguridad, salud pública. Me está hablando de esa salud pública donde hay 3 millones en lista de espera y 40.000 muriendo sin atención. Yo le estoy hablando del sistema de seguridad de salud usted pública. Usted me está hablando de un mundo ideal donde efectivamente el Estado entrega. Yo le estoy hablando de ese sistema de seguridad pública históricamente constituido en Chile que de acuerdo a parámetros comparados es sumamente admirable. Bueno, ¿usted sabe cuál es el porcentaje? Sumamente admirable. ¿Sabe cuál es el porcentaje de los impuestos que se va a seguridad? No, pues yo estoy hablando de salud. ¿eh? Ya, pero hablemos de seguridad, Pero porque usted están dijo que muriendo, quería- están muriendo diputado. asesinados más de 2.400 y tantas personas solamente este año. Entonces hablemos de seguridad. Bueno, señora, usted el porcentaje de todo lo que usted paga en impuestos que llega efectivamente a seguridad es de 1,6% del presupuesto. Diputado, usted dijo que quería un impuesto Ya. de 15% parejo. Flat tax. Eso. Porque 15% parejo. hace mucho más sencillo. Ya. Porque no puedo eliminar ¿Cuánto tampoco menos los va a impuestos recibir? que lo desearía. ¿Cuántos menos va a recibir de impuestos al año? No, con un yo creo 15%? que, No, le voy a decir una cosa. Yo creo. Pero ¿cuál es el cálculo? El crecimiento económico. Mira, si nosotros seguimos el ejemplo estonio o el ejemplo de los países bálticos, incluso el ejemplo los rusos lo implementaron en algún momento. El flat tax te genera dos efectos. Uno es un aumento del crecimiento económico, pero por otro lado desaparecen también todos los resquicios para no pagar impuestos. Ya, pero le hice una pregunta antes que es previa. ¿Cuánto hizo ya el cálculo de cuánto menos en impuesto en un primer momento deja de recibir si tiene un 15%? Son entre, déjeme acordarme cuál era la cifra, porque la tengo. Si no me equivoco, nosotros estábamos reduciendo 3 puntos del PIB de la mano de este impuesto, de recaudación. Ya, no es poco. Entre 2 y Ya. 3 puntos del Y- PIB, 2,4. Pero usted, por ejemplo, Estábamos quedando, después de hacer una reducción naturalmente también del gasto, estábamos quedando con un superávit de 0,5 puntos. 0.5, o sea, tienen que reducir harto el Estado. Y No, cuando usted... si no tengo que reducir el Estado, tengo que reducir la cantidad de gente que han contratado y que no debe estar en el Estado. Usted dijo que quería quitarle el IVA a los alimentos y a los remedios. A mí me encantaría que Sí. se fuese una Ahora, respuesta también. ¿Cómo va a garantizar que esa rebaja en los impuestos, en los alimentos y en los remedios, que suena bien, se traspase los precios? Porque usted sabe que hay precios libres en Chile. Me imagino que usted adhiere a la libertad de precio. Entonces, le Así pueden es. bajar, por ejemplo, en un primer momento y al mes siguiente se lo subieron. Bueno, y eso siempre no sirvió de depende, nada. eso siempre depende, entre otras cosas. Como usted tiene libre competencia, aquel que empieza a subir automáticamente los precios normalmente queda fuera del mercado. Pero ese no es solamente el punto. El tema del aumento de los precios en Chile no solamente No, va pero de yo la estoy mano. preguntando por bajar, Sí, ¿qué por garantía eso- tiene de beneficio directo versus lo que se deja de percibir por dinero para el Estado de rebajarle el impuesto a los alimentos y los remedios? Que suena bien, el punto es Sí. cómo se garantiza que esa rebaja en el impuesto... No lo puede garantizar. Pero sí Entonces, le ¿de puedo qué decir, sirve? pero sí le puedo decir una cosa. En la medida en que las empresas y los negocios tengan mayor margen, van a empezar a competir hacia la baja. Siempre lo hacen. A ver, Johannes, Yo puedo vender entonces mi producto 15% o 10% más barato que el vecino. Puedo hacerlo. ¿Y cuánto ¿Y no menos lo va voy a recibir hacer por para la- conseguir mayor mercado?
Yo creo que sí. Johannes, entrevistando a tu hermano, él me dijo una frase que yo creo que es una frase que derrocha, por cierto, una sinceridad entre el pensamiento de Axel y lo que dice, no lo disimuló, porque él dijo que una de las cosas más importantes que tenía que tomarse en cuenta es que si es que él o su sector ganaba el poder presidencial, se tenía que acostumbrar, el país iba a acostumbrarse a que se iba a correr bala, literalmente. No sé si dijo acostumbrarse. No, dijo, no dijo acostumbrarse, dijo la palabra que usó es que va a tener que aceptar que se va a correr bala. Es decir, y yo le pregunté, y te lo pregunto a ti ahora, ¿qué implica eso, esa lógica? Y sobre todo, si es que tú estás de acuerdo con, por ejemplo, generar una situación más permisiva de la población para que tenga armamento. Creo que son dos temas que van en paralelo. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de que en algún momento tenemos que, o cuando lo dijo Axel de manera, es una buena cuña, por lo menos para la prensa. No, buena cuña, muy buena. Y además yo creo que refleja su pensamiento. En este momento hay 2 millones de personas que están viviendo bajo control del narco. Hay gente que está fuertemente armada, parcialmente con armamento de guerra. Si usted quiere retomar el control de esas poblaciones, lo va a tener que hacer por la fuerza. Y si cree que va a poder hacerlo sin dispararle al narco, yo creo que estamos siendo inocentes. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con los terroristas en el sur. Aquí puede haber solamente un monopolista de la fuerza. Y tiene que ser el Estado de Chile. Ahora, respecto de las armas para los ciudadanos. Exacto. ¿De acuerdo? Usted tiene derecho a la vida y tiene derecho a la propiedad, y eso está consagrado en la Constitución. Sí. Eso significa que usted tiene también derecho a defenderlos. Usted tiene derecho a defender su vida y tiene derecho a defender su propiedad. Y se desprende de eso que usted tiene que tener también los derechos, el derecho para tener los medios para hacerlo. Ok. El Estado llega siempre después. El Estado puede llegar incluso a ser en el mejor de los casos, detiene al criminal y efectivamente le aplica la justicia y lo mete preso. ¿Ya? Pero durante la comisión del delito, que usted no tiene por qué tolerar, que se le cometa un delito, ¿ya? No está el carabinero ahí. ¿Y es una buena solución llamar a los ciudadanos a que tengan armas? El ciudadano honesto, ¿por qué no? Yo prefiero, le estoy haciendo una pregunta. yo creo que el ciudadano honesto, armado, mire, todo hombre malo armado es detenido por un hombre bueno armado. Si nosotros no tenemos ahora No siempre, a 60.000... veces el hombre malo armado termina asesinando al hombre bueno. Bueno, incluso armado. ¿y usted cree que cuando está desarmado no lo están asesinando? ¿Qué país es más seguro, Estados Unidos o Canadá, según índice de homicidio? Yo le diría que en este momento es Canadá. Pero ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Dónde hay menos ¿Le puedo hacer armas? otra pregunta? Ok, ¿qué país es más ¿Pero seguro? dónde hay menos armas? En este momento en Canadá. Sí, Sí, en este momento, porque hasta hace 10 años atrás, Canadá tenía la misma densidad de armas que Estados Unidos. No. Sí. Hace 10 años. Sí, no. sí, hace 10 o 15 años cuando prohibieron cuando empezaron a perseguir la posesión de armas, y tenía igual menores niveles de violencia. Por otro lado, ojo, Suiza, ¿por qué me toma a mí? ¿Le gusta? Mire, pero ¿por qué en le Estados tomo Unidos, qué? Si lo que le estoy haciendo porque si pregunta, vamos porque a usted es el comparar, invitado, si vamos a comparar, podemos comparar también con Suiza. Sí. Podemos comparar con Austria. Del mundo. Podemos comparar con Austria, que tiene para 10 millones de habitantes 8 millones de armas. Sí, sí. Podemos Pero comparar, también son ciudadanos en reserva para las pero fuerzas no, armadas. en Austria no. No, en Suiza. En Austria no. No, pues, Suiza es el país que tiene más armas. En Suiza se llevan el Pero en fusil para la general, casa. estadísticamente, los países con No, más pero armas no son más seguros. Por ejemplo, a ver, México es un país que tiene una ley de control de armas relativamente estricta. Y sin embargo, No. sí. No hay Y sin fiscalización, embargo, hay muy baja fiscalización de armas, hay mucha posesión de armas. Entonces el problema es la fiscalización. Es la fiscalización y En la Suiza, posesión. en Suiza, la gente, prácticamente todos tienen un arma, y sin embargo no se producen este tipo de fenómenos. En Suecia, usted también tiene una densidad de armas muy alta. No se Pero produce en todo el caso le mismo está haciendo la fenómeno. pregunta. ¿Usted cree que es una buena solución? Si eso lo estoy preguntando. Yo creo que cuando usted aumenta el riesgo para los criminales se van donde el riesgo es menor. El criminal no es tonto, es un delincuente, es un inmoral, ¿ya?
es una persona que no tiene escrúpulos, ¿ya? No tiene compasión, pero no es tonto. Y va a ir ahí donde la resistencia sea menor. Por lo demás, ojo, pues le recomiendo un día comparar. Usted sabe que Washington D.C. está al lado de una ciudad en Virginia, cuyo nombre en este momento se me equivoca, que está al frente, al otro lado del río. Sí. Washington D.C. tiene una de las leyes más restrictivas en materia de armas. Y tiene una tasa de homicidio que es mayor que la de la zona sur de Santiago. Al frente, al otro lado del río, la gente tiene derecho a tener armas. Y la tasa de homicidio es del 20% de lo que tiene en Washington D.C. Johannes, Entonces, ¿usted cree que en comparación, usted con Evelyn Matei, quién sería más efectivo en materias de seguridad y por qué? a ver, Sí, digo, estoy pensando en candidaturas presidenciales. es que es una pregunta interesante de hacer porque, o difícil de respondérselo, si uno es absolutamente honesto, porque las distintas recetas que vamos a aplicar, ¿ya?, tienen que ser probadas en terreno. Yo creo que una acción mucho más decisiva respecto de la delincuencia, a diferencia de Evelyn, que no quiere hacer una política de shock en esta materia, ¿ya?, yo creo que una política de shock sí es necesaria y puede llevar en el corto plazo a una caída de los niveles de criminalidad. Entiendo por choque algo así como lo que hace ¿Cómo Bukele en esa. En ese sentido, sí, sin duda. Ahora, en el mediano y largo plazo, y en eso deberíamos estar todos de acuerdo, la solución a la criminalidad no puede ser la represión estatal permanente. Tiene que haber modificaciones también en lo que es nuestra aproximación cultural y nuestra aproximación social a lo que son los orígenes de la criminalidad. Si no nos hacemos cargo de eso, vamos a terminar viviendo en un estado policial y eso tampoco es algo deseable. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Johannes Kaiser. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer.